Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos para la tercera entrega de eh, tres grandes series policiales, un segmento dentro de lo que son los videos del canal donde hago como unas reseñas de grandes sagas de distintos autores de lo que es la literatura policial. Eh, Básicamente, cuando hablo de sagas, hablo de una serie de novelas protagonizadas por un mismo personaje que se haya convertido en la figura icónica de un autor que se ha reconocido como un gran maestro del género. Como hemos tenido oportunidad de ver en videos anteriores, hay como dos grandes tradiciones. Quizás en los últimos 30 años podríamos sumar una tercera, pero será materia de otro video. Pero hay dos grandes tradiciones en lo que es el género policial, que una es la tradición británica y la otra es la tradición estadounidense. Eh, para mayor detalle, vean el primero de los videos de, de esta serie. Pero bueno, en el día de hoy vamos a ver tres autores de la línea norteamericana, aunque en realidad dos de ellos son los que más responden a lo que sería la tradición estadounidense propiamente dicha. El tercero es estadounidense, pero vamos a ver que no termina de responder a lo que es el patrón de la escuela norteamericana. Pero bueno, sin más que decir, cierro esta introducción y empezamos con las reseñas. Comenzamos por uno de los pioneros. No es el pionero, eh, que creo que es una mención que corresponde fundamentalmente a Dashiell Hammett, eh, pero es como el primer discípulo, el primer gran discípulo de Hammett, o prácticamente contemporáneo a Hammett, y que es el primer gran maestro de el género policial norteamericano, es decir, lo que sería la tradición del policial negro o de la novela negra estadounidense, que es Raymond Chandler, ¿no? Nacido en 1888. La carrera de Chandler fue bastante tardía, o sea, luego de rondar por un sinfín de empleos que perdería por, por un lado, su indolencia. Podría decirse, hablando mal y pronto, que no era muy afecto al trabajo o no le gustaban eh, esperando a lo que fuera su gran ocupación, su gran interés, que era la literatura. Tuvo una trayectoria laboral bastante inestable. Y el otro gran problema que tenía era el alcoholismo. Digamos, Chandler siempre tuvo problemas con el alcohol hasta el final de su vida y son los que le generaron muchos de los problemas que lo terminan llevando a la muerte. Pero bueno, decíamos carrera tardía porque empezaría recién en 1933 a los 45 años y en un momento bastante inadecuado para poder dedicarse exclusivamente a la literatura, que fue la Gran Depresión. Eh, por supuesto que, como muchos autores norteamericanos dedicados a, a la novela policial, comenzaría escribiendo en las llamadas revistas pulp, ¿no? Unas revistas eh, que trataban distintos géneros de explotación en un material extremadamente barato y de circulación masiva para lectura de un público amplio, sin grandes pretensiones de calidad y por supuesto lejos de los grandes círculos académicos o de las preferencias de lo que podríamos llamar la cultura de élite, si es que podemos llamar, calificar de esta manera a la cultura o segmentarla de esta manera o aplicarle esas categorías. Pero bueno, él siempre reconoció eh, eh, siempre rindió tributo a Dashiell Hammett, siempre lo reconoció como fuente de inspiración,
pero no tardó en encontrar su propio estilo, ¿no? Con una gran apoyatura en diálogos ágiles e ingeniosos, que creo que es una de las grandes características del estilo de Chandler, ¿no? Y desarrollando un perfil de personaje protagónico muy diferente. Como en toda novela del subgénero negro del periodo fundacional, el policial en realidad sería como un vehículo para la crítica social, ¿no? Aunque desde una perspectiva, en el caso de Chandler, irónica, cínica, bastante cercana al nihilismo, ¿no? Eh, y en esto hay una diferencia con respecto a Hammett, que es más oscuro, más eh, con más énfasis en la crítica, con una perspectiva nihilista, pero despojada de cualquier tipo de sarcasmo, sino simplemente con una perspectiva sombría de la vida. En el caso de Chandler, su principal personaje protagónico, y al cual nos vamos a referir en breve, tiene el sarcasmo, la ironía, como un rasgo central, ¿no? Y tendremos la presentación de este personaje en su primera novela, El sueño eterno, de 1939, ¿no? Y este personaje estelar es Philip Marlowe, un detective privado de Los Ángeles que esconde debajo de esta fachada sarcástica que mencionábamos una ética inconmovible, ¿no? Digamos, no por ser irónico, no por estar desengañado de la vida y no por tener una fuerte desconfianza hacia las otras personas y vivir de una manera totalmente, vivir con plena circunspección respecto de la realidad y de la sociedad. No por eso es un personaje amoral, ¿no? No, es un personaje fuertemente ético por debajo de esa apariencia. A pesar de llevar sus investigaciones al filo de la legalidad, nunca lo hace para su propio beneficio, sino para poder llegar a la verdad, ¿no? Digamos, incluso si ésta termina siendo inconveniente para su cliente, al que se mantiene leal hasta el final. O sea, tiene ética profesional, pero también es, por encima de eso, él es fiel a la verdad. Entonces logra mantener esas lealtades hasta que en el final de la novela tiene que inclinarse hacia una que generalmente es la verdad. Eh, el dinero es algo totalmente secundario. De hecho, constantemente Marlowe tiene problemas de dinero. Y su agencia de detectives, agencia totalmente individual, ¿no? Eh, no es una agencia exitosa, precisamente. Constantemente hay referencias a que está escaso de efectivo, que no le termina de ir bien, que no tiene tantos clientes como le gustaría. Pero bueno, eso tiene que ver con un inconfeso profesionalismo que tiene el personaje, que tampoco está dispuesto a aceptar cualquier caso. En las novelas de Chandler se produce una convergencia entre los bajos fondos por un lado y una alta sociedad que está más corrompida de lo que se quiere creer. Marlowe debe de nadar en ese terreno pantanoso, poniendo en riesgo su propia integridad física, otra característica del género negro, del subgénero del policial negro estadounidense y también de las novelas de Chandler. Siempre el personaje principal la liga, de alguna forma. Y de esa manera descubre los complejos vasos comunicantes de ese submundo, ¿no? El glamour de las mansiones de Beverly Hills tiene su contracara en el núcleo ficticio de la violencia y la oscuridad que en las novelas de Marlowe siempre residen en la ciudad de Bay City, que no existe. Es una ciudad imaginaria, pero que es una especie como de gigantesco antro, de donde viene lo peor, lo más salvaje, lo más brutal. La carrera de Chandler, curiosamente, no duró mucho en relación a su trascendencia al día de hoy, ¿no? Ya que la depresión y la adicción al alcohol que mencionábamos deterioraron muchísimo su salud, y si bien su obra no es tan prolífica como la de otros autores del género, dejó un modelo muy exitoso e inspirador para la literatura, la televisión y el cine, ¿no? Tuvo varias adaptaciones, primero en radio a fines de los 40, en televisión en los 80 y en el cine, destacándose
En este caso la película El sueño eterno del 1946, donde Philip Marlowe está protagonizado, personificado, nada menos que por Humphrey Bogart, ¿no? Y cuyo guión, dato de color, fue escrito nada menos que por William Faulkner, ¿no? Ese gran escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, que claro, para poder vivir y para poder además escribir las novelas que realmente quería escribir, tenía que tener como, como trabajo paralelo y generalmente principal fuente de recursos de ingresos, ser guionista. Así que bueno, algunas de las novelas que podemos mencionar de Raymond Chandler y de la saga de Marlowe son El sueño eterno, como decíamos, Adiós muñeca, La dama del lago, La hermana pequeña y El largo adiós. Las novelas de Chandler son muy fáciles de conseguir porque han tenido muchísimas ediciones y característica podría decirse inherente al género policial en general es lo accesible que suelen ser estas ediciones. Hay muchas ediciones generalmente económicas y por lo tanto baratas. Acá lo que les recomiendo es que se consigan esta edición, no solo de Chandler, sino de otros autores, ¿no? La colección Grandes Maestros del Crimen y el Misterio, de Orbis Hispamérica, se consigue solamente usado, porque es una colección que salió en los años 80, pero que siempre está presente en las librerías de viejo. Y como es en tapa dura, cosido y demás, bastante buena calidad, lo van a encontrar en muchos lugares, siempre en buenas condiciones y siempre barato. Así que aprovechenlo. Seguimos con el segundo autor de este video, que es Chester Himes. Nacido en 1909, podría decirse que la mejor novela de Chester Himes fue su propia vida, ¿no? A pesar de pertenecer a una familia de clase media, afroamericana o negra, eh, se introdujo en círculos marginales a temprana edad y comenzó una carrera criminal que lo terminó llevando a prisión por robo a mano armada, con una condena muy extensa que luego pudo acortar por los distintos recursos que hay en el sistema judicial para poder reducir la pena, siempre y cuando no sea un delito demasiado grave, ¿no? Paradójicamente, este hecho terminaría cambiando su vida para siempre, ya que fue en la cárcel donde comenzó a escribir. Posteriormente publicaría su primer relato en 1934 y en 1945 publicó su primera novela, Si grita, déjalo ir, cuyo éxito le permitió dedicarse completamente a la literatura. En este sentido fue bastante afortunado. Sobre todo también teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona, de una persona negra, ¿no? De lo que es la comunidad negra de los Estados Unidos entre los años 30 y 50. O sea, todavía era un momento de la historia estadounidense muy difícil para la gente de este origen, ¿no? En 1956, ya con una carrera en proceso bastante exitosa, decidió abandonar los Estados Unidos, cansado de lo que en ese momento, como veníamos diciendo, era el racismo estructural del país, y todavía a varios años de que comenzara todo el proceso de, de conquistas del movimiento de los derechos civiles de los años 60, él se va de Estados Unidos y se termina instalando definitivamente en Europa, donde moriría en 1984. ¿No? Y donde tengo entendido que está enterrado. Nunca volvió a los Estados Unidos, ni vivo ni muerto. El eje fundamental de la obra de Himes es lo que podríamos llamar la saga de Harlem. Una serie de novelas protagonizadas por dos detectives de la policía de Nueva York, negros, ¿no? Que son Ataúd Johnson y Sepulturero Jones. Los relatos de Himes son vertiginosos, están plagados de violencia explícita, tanto por parte de los criminales como de la policía. En ese sentido, hay un retrato de los
de los bajos fondos, o sea, de lo que son las áreas marginales de la ciudad, sumamente brutal, y la policía participa de esa brutalidad. O sea, lejos de el retrato idílico que en muchas series o películas estadounidenses puede haber de la policía en general y de la policía previa a los años 80 o de los años 70 en particular, lo que nos dice Hines es que la policía siempre fue brutal en los Estados Unidos. Siempre fue brutal y por supuesto una policía fuertemente racializada, ¿no? O sea, donde por supuesto, y esto, bueno, ante los hechos de público conocimiento de lo que sucede en los Estados Unidos, eh, aún en la actualidad, bueno, todos sabemos cómo en los prejuicios con los que la policía se suele manejar cuando se trata de latinos, negros y demás, los que podrían haber cometido algún tipo de delito o no, ¿no? Digamos, pues siempre las sospechas están dirigidas hacia los miembros de estas comunidades. Bueno, imagínense cómo sería en los años 40 y 50. Así que bueno. La policía no ahorra en prácticas coactivas para poder lograr avanzar en la pesquisa, y los detectives que protagonizan esta serie no son la excepción. Hacen exactamente lo mismo. El escenario es la periferia negra de Nueva York. Nosotros lo que son los barrios negros de Nueva York, fundamentalmente Harlem, con un amplio reparto de figuras marginales, pero también de la clase trabajadora, ¿no? A diferencia de Chandler, Hines no muestra cruces entre las opacidades de la burguesía urbana y los bajos fondos, ¿no? El inframundo social es como un espacio endógeno y la única interacción con un agente externo es con las fuerzas de seguridad, que asimilan la brutalidad de las calles, como les comentaba. La pobreza predomina, la estructura social racializada es transparente, la violencia institucional es asunto de todos los días, ¿no? O sea, la acción es intensa y la exposición de un escenario de postergación social predominan por sobre el proceso de investigación, que se resuelve por la fuerza de los hechos, antes que por la deducción. O sea, no se va a encontrar acá, en las novelas de Hines, una trama. Las tramas no son simplonas de ninguna manera. En varias de sus novelas las tramas son bastante complejas y él maneja el relato de manera tal que podemos seguir las líneas de acción de distintos personajes que terminan convergiendo en lo que es el desenlace. Y los detectives, de una manera en cierto modo instintiva e intuitiva, terminan llegando a la solución del problema. Pero no hay grandes demostraciones de una metodología hipotético-deductiva, no solo como la que podemos ver en la tradición británica, sino ni siquiera como lo que podemos llegar a ver en las novelas de Chandler. No, acá, a través de la acción y de una secuencia inductiva, los detectives terminan llegando a la verdad. Y la acción, insisto, el hecho de actuar y de arriesgarse en esa acción es parte fundamental del método con el cual los detectives logran resolver los casos. La obra de Hines, aunque bastante distinguida, no tuvo mucha suerte a la hora de las adaptaciones a otras artes, ¿no? Se podría destacar una versión cinematográfica de la novela Algodón en Harlem en el año 1970, pero las novelas de Hines no se han caracterizado por haber tenido la misma suerte que otros autores a la hora de ser llevada al cine y la televisión. No, no. A pesar de ser una obra que en su momento tuvo mucho éxito y que al día de hoy es reconocida como parte del canon de la novela negra estadounidense. Pero bueno, ¿qué novelas podemos destacar de la saga de Harlem, que está integrada por 9 novelas en total? La última de ellas incompleta, ¿no? Bueno, la primera novela de la serie es Por amor a Imabel, de 1957. Podemos destacar también El gran sueño de oro,
todos muertos, algodón en Harlem y empieza el calor. Nuevamente, si quieren conseguir no todas, pero la mayoría de ellas, esta colección, de las que ya le hablé, tiene 2 volúmenes dedicados a Himes, con un total de 6 novelas, 5 de las cuales pertenecen a la saga de Harlem. Tercer y último autor que veremos en este tercer video de reseñas sobre eh, grandes series policiales de la literatura. Este autor es el que menos se inscribe en la tradición norteamericana propiamente dicha, pero es un autor norteamericano, hace novela policial y es tal vez el más exitoso que ha habido. Habría que ver bien, refinar bien los números, pero solo por el volumen de su obra y por el reconocimiento que tuvo y las repercusiones que además logró en otras artes, yo creo que se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que fue el autor estadounidense de policiales más vendido, y que quizás siga siéndolo. Estamos hablando de Earl Stanley Gardner, nacido en 1891. Gardner era abogado de profesión, comenzó a escribir relatos policiales como un entretenimiento para escapar de la rutina de su trabajo, y pronto encontraría una fórmula muy original que llevó al máximo refinamiento con el que se convirtió en uno de los personajes centrales de la literatura policial norteamericana del siglo XX, a pesar de no corresponderse con el canon del género negro estadounidense. Pero bueno, es uno de los personajes más recordados y que además más referencias tienen muchas series y películas que no son policiales, ¿no? O sea, ha tenido las referencias culturales presentes en la cultura estadounidense en general sobre este personaje son muchísimas. Estamos hablando de Perry Mason. Gardner, al igual que Rex Stout, un autor que ya hemos abordado en el primero de nuestros videos sobre estas series, no termina de alinearse con ninguna de las grandes tradiciones del género. O sea, no solo no se corresponde tanto con la norteamericana, sino que tampoco se corresponde con la línea británica. Él opta por un camino propio. ¿En qué consistiría? En una mixtura entre el policial inglés y el thriller judicial norteamericano, ¿no? Eh, el thriller judicial es como es como un subgénero que es muy norteamericano, muy norteamericano, y de notable éxito con autores como John Grisham, etcétera. Pero bueno, es más avanzado el siglo XX. Bueno, Garner, a través de Perry Mason, establece una especie como de primera versión del thriller judicial, pero a través de una novela policial. Perry Mason no pertenecía a ninguno de los oficios convencionales del policial. O sea, no era ni policía ni detective privado. Era un abogado penalista. Esta es como la especificidad del personaje y de la creación de Garner, ¿no? Tiene un gran conocimiento muy preciso del procedimiento judicial y de la metodología policial, ¿no? El ritmo de la novela es el que destacaría en el thriller judicial posterior, ¿no? Y muchos elementos constitutivos tributan a la tradición inglesa. Por ejemplo, la presencia de asistentes leales, ¿no? al protagonista, que lo ayudan a la investigación y que no dudan en asumir riesgos por creer en la palabra del personaje, en que todo va a salir bien. La presentación del problema al investigador por parte de uno de sus protagonistas y la exposición final del investigador ante un amplio auditorio, que en este caso particular, y siendo coherente con, eh, con el oficio del protagonista, es la audiencia en la corte. Es en pleno juicio donde
Perry Mason termina resolviendo el problema y exponiendo la resolución ante jurado, jueces, fiscal, abogado, la policía, etcétera y demás. O sea, intuitivo, perceptivo, con buen manejo de los tiempos, audacia y conciencia de los límites para actuar, Mason es capaz de articular la ética profesional que exige lealtad al cliente con la búsqueda de la verdad. ¿No? Algo en este sentido hay una similitud con lo que propone Chandler. ¿No? Garner fue uno de los autores, ya esto lo anticipamos, más prolíficos y más exitosos de el policial norteamericano y podría decirse mundial. O sea, escribió aproximadamente 50 novelas de Perry Mason entre 1933 y 1970, que es cuando fallece Garner. Y para tener una dimensión de la celebridad del personaje, Perry Mason tuvo varias adaptaciones en la pantalla, ¿no? Primero en el cine, en décadas tan disímiles como los años 30, los 80 y los 90 inclusive. También tuvo la radio, ¿no? Una adaptación a la radio en los años 40 y finalmente la más recordada, la serie de televisión, ¿no? Primero la de los años 50 y 60 y un relanzamiento reciente en el 2020, ¿no? Para que tengan una dimensión también de la vigencia del personaje. No es que tuvo un gran momento en una época, después se olvidaron todos, no, siguió siempre presente y hasta el día de hoy sigue teniendo adaptaciones. Bueno, la cantidad de novelas, como ya mencioné, es enorme, enorme. Son todas bastante parecidas, en este sentido hay algo muy similar a lo que sucede con la tradición británica, que es cierto esquematismo. O sea, las novelas se repiten bastante en cuanto a lo que es su estructura básica. Pero bueno, tiene una gran habilidad para cambiar los perfiles de los personajes, ciertos detalles, ciertos ambientes, las motivaciones, los delitos, la forma en que se ejecutan los crímenes en particular. Pero después en general son bastante parecidas, muy amenas para leer, no son largas. Y un poco también reconociendo eh, este, la existencia como de un modelo que se reitera, todas tienen nombres parecidos, que son el caso de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del ojo de cristal, el caso del tartamudo, el caso del reloj enterrado, el caso de la heredera solitaria, el caso de la viajera misteriosa, el caso del cliente indescifrable y así. Todas las novelas se llaman igual. Eh, Nuevamente, esta colección tiene, no sé si creo que no tiene todas, pero me parece que sí tiene la mayoría, la gran mayoría de las novelas de lo que es la serie de Perry Mason. Esta colección tiene eh, una cualidad, para mí también en parte un defecto, pero bueno, a los fines de conocer la obra casi completa de dos autores, que es una cualidad, que es que como mínimo la mitad de la colección, estamos hablando de una colección de 100 volúmenes, se podría decir que la mitad prácticamente está dedicada a dos autores, que son Garner y Agatha Christie. O sea que si ustedes quieren tener la obra casi completa de Earl Garner y de Agatha Christie, consigan todos los libros que puedan de esta colección. Porque está casi todo. Eh, Insisto, como ya dije, es barato, es de calidad y demás. Así que. Y las de Garner se consiguen con bastante facilidad. Eh, Así que bueno. Bueno, con esto terminamos este tercer video sobre grandes autores y sagas o series policiales de la literatura. Y bueno, nos reencontraremos próximamente con nuevos
videos en general, pero también de este segmento en especial porque, bueno, tengo un plan de lecturas al respecto y espero poder ir cumpliéndolo de a poco.